Bueno, muy bien. Yo voy a empezar, aunque no sé qué pasó con la presentación, porque yo sé que ya es tarde, hace hambre. Bueno, lo primero que quería decir es que muchas gracias por la invitación y lo que quería también resaltar de la presentación de Ulrich es que verdaderamente nos permite como entender la importancia de las ciudades en el crecimiento económico y lo que yo quiero hacer, que ojalá se pueda traer la presentación, es mostrar cómo uno podría en Colombia, dado lo que está pasando, tener un crecimiento que verdaderamente cumpla con las condiciones que mencionaba Ulrich. Cuando uno mira y... Ah, ya está, pero está ahí. ¿Qué puedo hacer para...? ¿Ustedes la mueven? Es que aquí no está. Bueno, entonces, este es el índice departamental de competitividad que construimos en el Consejo Privado de Competitividad y la idea de hacer este índice es, digamos, entender cuál es esa dinámica a nivel regional y dónde es que están los cuellos de botella en los que uno se tiene que concentrar para lograr tener, digamos, regiones y ciudades mucho más competitivas. Y algo que quisiera hablar de por qué la competitividad, finalmente la competitividad, uno quiere que su región, su ciudad, su país sea más competitiva por una razón, y es que porque la competitividad necesariamente lleva a mejores condiciones de vida para toda la población y mejora el ingreso per cápita de los habitantes. Entonces, cuando uno busca competitividad, lo que está buscando es prosperidad. Entonces, aquí lo que uno ve en este índice no está a nivel de ciudades, está a nivel de departamentos, pero tenemos un referente que es Bogotá y lo que uno ve en Colombia es que Bogotá es sin duda lo más competitivo que tenemos. No quiere decir esto que Bogotá, digamos, tenga el máximo de competitividad, sino en términos relativos en Colombia, ¿no es cierto?, es lo más competitivo, pero claramente si uno compara Bogotá con otras ciudades, ¿no es cierto?, de economías similares, no necesariamente tenemos una ciudad igualmente competitiva que un Santiago de Chile, un Buenos Aires, o sea, el ejercicio es a nivel local. Es que no sé quién puede mover esto. ¿Quién puede mover esto? ¿Ni idea? Ah, bueno, ya. Entonces, aquí, con base en el ejercicio de Ulrich, ¿qué fue lo que hice? Cogimos las ciudades pequeñas y medianas, ¿no es cierto? O sea, cogimos todas las capitales de los departamentos en Colombia y vimos cómo había sido ese crecimiento, ¿no es cierto?, entre los años 2008 y el año 2014 frente al PIB nacional. Ulrich dice que las ciudades, digamos, las megaciudades, llega un momento en que dejan de crecer al mismo ritmo de la economía y crecen mucho menos por cuenta de que la economía de escala, que en un momento dado, en el momento de la urbanización era un beneficio, llega un momento en que si no se hacen cosas adicionales, entonces uno va perdiendo como competitividad y posibilidades de crecimiento. Y lo que uno ve es que, y es bien interesante que en Colombia, las ciudades que más crecieron en esos años fueron Villavicencio, Mocoa y Yopal. ¿Y por qué esas ciudades crecieron tanto? Porque ahí, estas son ciudades, todas ciudades petroleras, ¿no es cierto?, donde hubo un influjo de gente muy importante, una demanda, o sea, un ingreso per cápita alto y una demanda por servicios también muy importante. Entonces, cuando uno va a estas ciudades, cualquiera que vaya, cualquiera de estas, ve el progreso que hubo en estos años por cuenta de que hubo un fenómeno en unas circunstancias que fue este boom petrolero. También lo que uno ve en ese gráfico, y si uno ve, digamos, el paréntesis está qué tanto le aporta al PIB cada una de estas ciudades, y lo que se ve, por ejemplo, es, miremos, por ejemplo, Bogotá. Bogotá aporta el 25% del PIB del país, no obstante, Bogotá crece por debajo, ¿no es cierto?, del nivel del PIB nacional, o sea, al 3,80 y pico por ciento. Y mientras que, digamos, hay unas ciudades que crecen mucho más, y esto va en línea con lo que dice Ulrich, que, digamos, las ciudades, el crecimiento está, ¿no es cierto?, y el potencial está en estas ciudades pequeñas. ¿Podemos seguir?
Bueno, entonces él hace una receta, él te plantea como una receta de qué hacer, ¿no es cierto?, para verdaderamente lograr que las ciudades, ¿no es cierto?, tengan un crecimiento. O sea, la base del crecimiento está en las ciudades, en los países urbanizados, que como Colombia. Entonces, digamos que esto también es bien interesante y es un estudio de planeación nacional, ¿no es cierto? Es el estudio del sistema de ciudades y lo que muestra es que mientras que en el año 2010 había en Colombia 41 ciudades con más de 100.000 habitantes, para el año 2050 va a haber 69 ciudades con más de 100.000 habitantes. Y esto lo que quiere decir es que, pues, si la urbanización, ¿no es cierto?, es la que trae el crecimiento, pues en Colombia, digamos, pese a que hay unos centros súper urbanizados, también hay un potencial, ¿no es cierto?, de nuevas ciudades y un potencial de crecimiento enorme hacia adelante. Bueno, entonces, ¿cómo se puede crecer, digamos, de manera inteligente? Y lo que decía Ulrich es que, digamos, hay que verdaderamente como priorizar y entender qué es lo que uno puede hacer para generar ese desarrollo económico y generar empleo en la ciudad, porque si uno no tiene desarrollo económico y no tiene empleo, pues tampoco va a tener capacidad de consumo. Entonces, digamos, hay herramientas que hoy tiene Colombia, que es, por ejemplo, el Atlas de Complejidad Económica, que le permite a las ciudades entender en qué son fuertes, ¿no es cierto?, y hacia dónde, digamos, podrían transitar para tener un mayor grado de sofisticación. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de Cartagena, para poner el ejemplo, hoy Cartagena tiene unas fortalezas que están a la izquierda, son las actividades de transporte acuático, transporte marítimo, bueno, pescado, pero este atlas le permite a uno ver, dadas esas condiciones, hacia dónde puede migrar. Y lo que es importante es que uno entonces se puede concentrar, ¿sí? Se puede concentrar y generar las condiciones adecuadas para que precisamente en eso que uno vio que tenía el potencial lo pueda desarrollar. Pero, sin embargo, para hacerlo, digamos, esto no se hace, digamos, al azar, y esto es algo que tenemos como modelo del desarrollo productivo en el Sistema Nacional de Competitividad, y es que, ¿qué hace uno? Uno lo que primero tiene que hacer es mirar, digamos, el entorno, los factores de producción y la empresa. ¿Y esto qué quiere decir? El entorno es que uno decide, ¿no es cierto?, uno con base en esas ventajas que tiene. Entonces uno decide en qué es que se va a concentrar. Entonces, digamos, y mira cuáles son, y esto es el entorno, cuáles son esos encadenamientos productivos que tiene, cuáles son los estándares de calidad que tiene, cuál es la facilitación del comercio y qué es lo que tiene en términos de investigación, desarrollo tecnológico. Es muy difícil hacer un desarrollo productivo si uno no lo acompaña, ¿no es cierto?, de ciencia y tecnología e innovación. Mira también, digamos, cuáles son los factores de producción que requiere para sacar adelante esos sectores o eso en lo que se focalizó, y también, digamos, eso tiene que ver con el financiamiento, la gente. Las ciudades tienen que preparar la gente que necesitan para poder desarrollar, digamos, esos sectores que escogieron. Igualmente tienen que formarla y también tienen que ver ya, digamos, a nivel del mismo establecimiento, cuáles son las condiciones en términos de innovación, emprendimiento, transferencia de conocimiento y tecnología. Y esto simplemente para mostrarles el ejemplo de, digamos, ay, Dios mío, no. Perdón. Bueno, aquí este es interesante porque es lo que hizo Medellín, ¿no es cierto? Uno puede en Colombia encontrar, digamos, Ulrich nos mostraba ejemplos de ciudades a nivel internacional, pero yo lo que quería traer es ejemplos de que aquí en Colombia podemos hacer también las cosas bien, podemos planear, podemos concentrarnos, y con base en ese esquema, digamos, ¿qué fue lo que hizo Medellín? Entonces Medellín, digamos, ¿qué hizo? Encontró, digamos, que decidió, porque eso sí es una decisión, que se iba a concentrar exclusivamente en el desarrollo de estos clústeres, que es el textil y de confecciones, el de TIC, el de salud y el de energía. Entonces, digamos, como que priorizó y se focalizó en esto. Este es un ejercicio que además, digamos, se hizo en Medellín, digamos, de manera conjunta,
entre todos los actores de la sociedad, ¿sí? Entonces, digamos, ahí hay como una planeación que es pues público-privado en el sentido de que participan las autoridades locales, pero también los empresarios, el sector privado. ¿Qué más hicieron? Eso es en términos del entorno. Entonces yo me concentro en esto. Luego, digamos, para poder sacar adelante, ¿no es cierto?, esto que decidieron, entonces a la izquierda está, digamos, lo que se requiere en términos de capital humano para sacar adelante esos sectores. Hoy en día en Colombia, digamos, hay un descalce enorme entre lo que están requiriendo las empresas, ¿sí?, y en términos de técnicos, de tecnólogos y de profesionales y lo que ofrece el mercado. Entonces, si uno no hace una planeación y uno no se concentra en decir, digamos, estos son los sectores en los cuales voy a crecer, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo necesito preparar la gente para que yo pueda desarrollar esos sectores. Es muy difícil de hacerlo. Hoy en día el 50% de las empresas en Colombia no consiguen la gente que están necesitando para lograr como un mayor crecimiento. Y también, digamos, ¿qué hizo Medellín en términos de la financiación? Creó lo que se llama Ruta N. Ruta N, digamos, es una entidad, ¿no es cierto?, que se dedica especialmente a sacar adelante estos proyectos de innovación, ¿no es cierto?, en convertir a Medellín en la ciudad más innovadora de América Latina. Y finalmente, digamos, aquí lo que quería mostrar es que sí hay un esquema en Colombia donde uno verdaderamente, siguiendo como unos lineamientos, puede lograr crecimientos inteligentes. Obviamente esto es desde la perspectiva productiva, de desarrollo y de empleo, e igualmente, digamos, entonces obviamente las ciudades, ¿no es cierto?, para poder construir lo que requieren y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, pues requieren recursos. Y esto lo que muestra es que si bien, digamos, hay que gastar eficientemente y hay que hacer más con menos, en Colombia todavía los niveles de recaudo a nivel de las ciudades son bajos, ¿sí? O sea, el nivel de recaudo tributario, no solo a nivel de las ciudades es bajo, sino que Colombia, en términos generales, tiene un nivel de recaudo muy bajo para su nivel de desarrollo. O sea, nosotros en Colombia recaudamos en impuestos nacionales el 14% del PIB, mientras que hay países que de igual desarrollo que llegan hasta 30% del PIB en recaudo tributario, ¿no es cierto? Y en las ciudades, digamos, Colombia, cuando uno le suma a las ciudades, recauda 4 puntos adicionales, o sea que el recaudo para lo que necesitan las ciudades es muy bajito. Entonces, digamos, si uno quiere pensar en ese desarrollo, en este bienestar que uno quiere construir, necesariamente tiene que pensar. Bueno, entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí, entonces, digamos, de la misma forma como el país requiere más ingreso, ¿no es cierto?, para poder desarrollar, y eso es todo lo que se está hablando de la reforma tributaria estructural, ¿no es cierto?, que se está planteando, pues las ciudades también necesitan tener un mayor recaudo y necesariamente, digamos, habría que hacer como un ordenamiento de las finanzas de las diferentes ciudades con el fin de que aumenten sus recursos, pero las fuentes, digamos, Ulrich hablaba de que en Sao Paulo o en Río, digamos, había un incentivo con el IVA, pero es que para mejorar los ingresos, en Colombia el IVA es nacional, o sea, en Colombia no hay un IVA local. Entonces, la única forma como las ciudades pueden aumentar su recaudo es a través del impuesto predial, y eso es actualizando los catastros, ¿sí?, o, digamos, mejorando el tema del ICA, porque de cómo se recauda el ICA, cómo, digamos, lo simplifican, cómo se vuelve mucho más eficiente, porque de otra manera no es posible aumentar ese recaudo de las ciudades. Y lo otro que, digamos, es bien importante en términos digamos, de hacer más con menos, es que la inversión que se haga, ¿no es cierto?, se haga de manera transparente. Y lo que pasa es que, y esto es algo de lo cual se está hablando ya muchísimo, y es que la mayoría de las licitaciones públicas se adjudican con un solo proponente, o sea, no hay ningún tipo de transparencia en la asignación de las licitaciones públicas, y eso lo que hace es que definitivamente, digamos, no necesariamente la plata que se tiene se esté utilizando de la mejor manera. A nivel nacional, bueno, en total, digamos,
a nivel nacional el 75% tienen más de un proponente, mientras que el 25% no, pero a nivel territorial, digamos, es totalmente invertido y el 65% tienen solo un proponente, mientras que con más de un proponente el 35%. ¿Y esto qué tiene que ver? Eso tiene que ver con la manera muchísimas veces de cómo se formulan, se hacen estas convocatorias, ¿no es cierto? Muchas veces se hacen a la medida y mientras que eso no cambie, pues es dificilísimo poder asignar de manera eficiente los recursos. Y aquí viene un gráfico que muestra, digamos, este es lo que piensan los empresarios cuando se les pregunta en el Foro Económico Mundial, cuando se hace la encuesta anual, digamos, qué es lo que identifican como lo más difícil para hacer negocios en Colombia y, digamos, en el año 2008 eran los impuestos, después corrupción, siempre es corrupción, 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 corrupción. En el año 2015, después de la reforma tributaria del 2014, digamos, los impuestos empezaron otra vez a salir y pasó a segundo lugar corrupción, pero claramente, digamos, hay que fortalecer la institucionalidad, ¿no es cierto?, en el país para poder hacer, digamos, todo lo que se requiere en términos de que se pueda, digamos, tomar las decisiones adecuadas, ¿no es cierto?, en términos de qué es lo que le conviene a esa sociedad o a esa ciudad y adicionalmente, digamos, que las instituciones funcionen para evitar todos estos temas de corrupción. Hablaba Ulrich también del talento humano y nos ponía como ejemplo a Singapur, donde en Singapur, digamos, la mejor gente está en el gobierno, ¿sí? Y compiten con el sector privado, o sea, el sector privado tiene que competir con el sector público para poder conseguir la gente. Y también decía Ulrich que eso lo que ha hecho es bajar considerablemente los niveles de corrupción. ¿Sí? Digamos, porque hay capacitación, hay como un sentido ahí de pertenencia. ¿Qué nos pasa en Colombia? En Colombia nos pasa que, digamos, eso es en la rama ejecutiva, la judicial y la legislativa, tan solo el 5.3% de los funcionarios cuenta con maestría o doctorado. O sea, digamos, no tenemos todavía, ¿no es cierto?, la gente con la preparación adecuada que nos permita hacer como esta transición. Y, digamos, no tenemos la estadística exacta para las entidades territoriales, pero claramente estos porcentajes son menores en las entidades territoriales. Entonces, parte de, digamos, de la transformación, parte del entendimiento de la importancia del crecimiento de las ciudades pasa porque las personas que toman las decisiones a nivel territorial en las ciudades, pues entiendan, ¿no es cierto?, la importancia de hacer las cosas que se tienen que hacer para que las ciudades prosperen. Luego, digamos, el 9.1% de las entidades públicas, solamente el 9.1% de las entidades públicas cumple con las políticas de empleo público y de talento humano. O sea, no quiere decir que no tengamos las políticas, o sea, tenemos las políticas que dicen esto es lo que hay que hacer. No obstante, solamente el 9.1% de estas entidades territoriales cumplen con las políticas, el 29% las incumplen y el 61.9% simplemente no reportan, o sea que ni siquiera sabemos qué pasa, ¿no es cierto?, con esas entidades que no reportan. Y ya, digamos, para terminar, este es digamos, como un resumen de qué nos pasa en el sentido de la institucionalidad. Cuando Colombia se le mide internacionalmente, en términos de institucionalidad, a Colombia no le va bien, ¿sí? No le va bien en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. Colombia ocupa el puesto 114 entre 140 países. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Y la no institucionalidad o la pobre institucionalidad, digamos, afecta considerablemente la productividad y la competitividad. ¿Y qué es lo que nos pasa? O sea, nos pasa mucho que en términos de las restricciones, o sea, ¿y por qué? Las reglas, o sea, ¿qué es institucionalidad? Son las reglas del juego de una sociedad,
¿no es cierto? O más formalmente, las restricciones diseñadas por los hombres que moldean la interacción humana, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene la institucionalidad y uno tiene una cantidad de normas, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nos pasa? En Colombia nos pasa que tenemos normas y reglas, las tenemos todas, ¿no es cierto? No obstante, digamos, no tenemos los mecanismos que hagan que se cumplan esas normas. Entonces, ¿qué pasa? Como la gente se acostumbra a que, a pesar de que existe la norma, si la incumple, no pasa absolutamente nada. Entonces hay como la parte formal, ¿no es cierto?, las restricciones formales, pero uno entonces inmediatamente pasa a las restricciones informales y es, digamos, las normas del comportamiento. O sea, cómo es que yo, a pesar de que existen unas normas, ¿no es cierto?, las incumplo y eso se vuelve mi comportamiento. Tiene también mucho que ver con la ética corporativa y, digamos, cuando uno mira esta corrupción, ¿por qué nos agobia la corrupción? Es porque, digamos, cuando vemos institucionalidad, la vemos desde la perspectiva formal, pero no nos concentramos en esta que es informal y es finalmente cómo opera una sociedad y cómo la gente aprende a no confiar la una en la otra y entonces a tomar ventaja. Entonces, si uno verdaderamente quiere cambiar y, digamos, seguir como lo que nos dice Ulrich que tenemos que hacer, tenemos que trabajar muchísimo en lo que tiene que ver con la institucionalidad. ¿Y por qué? Porque las instituciones de calidad son las que asignan los incentivos correctos. O sea, si las instituciones son sanas y son de calidad, no van a ser unos términos para las licitaciones que no sean los adecuados, ¿sí? No van a ser contratos para cosas que no se necesitan. Entonces, digamos, es los incentivos correctos a los agentes económicos. ¿Qué más pasa? Aumentan la confianza, disminuyen la incertidumbre y promueven la inversión, digamos, aumentando la competitividad, la productividad. Y ya digamos como mensajes finales que tenemos, o sea, cada ciudad debe definir una estrategia propia de crecimiento con base en sus fortalezas y potencialidades. Ulrich decía que Bogotá no quiere ser Tokio, no quiere ser Nueva York. Bueno, Bogotá no quiere ser Medellín, Medellín no quiere ser Cali, Cali, no, o sea, digamos, cada ciudad tiene que definir, digamos, ese norte y la gente, los actores de esa ciudad o de esa región, digamos, tienen que entender que son responsables, ¿no es cierto?, de su propio crecimiento, de su propio desarrollo. Para financiar la estrategia, las ciudades colombianas necesitan mejorar su capacidad de recaudo, ya lo mencioné, pero esto no es suficiente, también se debe garantizar que ese gasto que se hace se haga de manera eficiente y para lograrlo, digamos, hay que medir, digamos, hay que medir los resultados de la inversión. Hay que decir, no solo basta con decir, yo gasto más en educación que el resto de las ciudades del país, sino, y ese gasto, ¿cómo se ve reflejado en una mejor calidad? Yo considero que el liderazgo del sector privado es fundamental para lograr los acuerdos en las ciudades con crecimiento de largo plazo. Creo que digamos, el sector privado se tiene que involucrar, no puede dejar, digamos, a que las autoridades sean las que deciden las cosas de la ciudad, sino que hay que participar. Ejemplos de esa participación es lo que mencioné en Medellín e igualmente lo que pasa, digamos, en Bucaramanga. Es una, es una ciudad de un crecimiento impresionante, pero donde el sector privado y el sector público trabajan de la mano. E igualmente, como ya dije, entonces lo más importante quizás es que hay que construir esa institucionalidad a nivel local, ¿no es cierto? Tanto no solo en las normas, sino en los comportamientos, o sea, el comportamiento, nuestros comportamientos, o sea, tienen que mejorar para que mejore la institucionalidad y de esta forma combatir la corrupción. Bueno, aquí termino. Muchísimas gracias.